saber que una función es o no es continua. Entonces, la idea es formar una nueva función. A partir de esta nueva función, empezar a probar dos cosas: esto que vamos a probar y el teorema fundamental del cálculo. Entonces, fíjense, a este le vamos a poner proposición. Proposición. Sea f una función definida en un intervalo a, b en los reales integrable. ¿Vale? Entonces ya tengo esa función y definimos f mayúscula, también definida en el intervalo a, b, es f mayúscula, a los reales, como f mayúscula aplicado a x es igual a la integral de a x, ahí aparece el x, ¿no?, como extremo superior de f. ¿Vale? Así ya está definida. Si C es un punto que está en el abierto, entonces f es continua en C. ¿Vale? Nosotros ya vimos que la función f minúscula no tiene por qué ser continua en los puntos donde, en el intervalo donde está definida. Aquí lo que estamos haciendo es una nueva función que se llama f mayúscula, ¿vale? Y esa función, vamos a probar que si C es un punto de ahí en medio, entonces la función es continua en ese punto. ¿Sí? ¿Sí? Profe, entonces f minúscula y f mayúscula son dos funciones diferentes, ¿no? ¿O es la misma? Sí, aquí está abierto. ¿Vale? Qué cerrado. Sí, son dos funciones diferentes. Ah, ok. ¿Vale? Una, y eso es interesante, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la función identidad. Si tenemos la función identidad, aquí está B, aquí está A. Esa sería, por ejemplo, la función F. Entonces, ¿cuál sería la gráfica de la función F mayúscula? Pues la función de la gráfica F mayúscula, se va a ver de la siguiente manera. A ver, déjenme. Pero a lo mejor no los voy a poder convencer con esta porque no tenemos mucha idea de cómo se ve la integral de la función f. A ver, allá se me quería entrar. Entonces, pero la idea va a ser la siguiente. La gráfica no la voy a dibujar, no porque no sepa, sino porque no tenemos herramienta ahorita para poderla dibujar. ¿Vale? Toman un punto C y entonces el punto que ¿en dónde van a ir a mandar a ese punto C bajo la función f mayúscula? Es justamente el valor de esta integral, el valor de ese triángulo azul. Esto nosotros ya habíamos visto que se llama ACF. Ese valor azul se llama así. Entonces tienen que venir acá, ubicar dónde está esa altura y poner el puntito.
¿Vale? Y así lo tienen que hacer ahora para otro valor, ¿no? Valor Profe, D. ¿Sí? ¿y por ¿Más qué de razón? ¿cómo se le llama? Al operador integral, arriba le pusimos X y no B? Ajá. Pues es justo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Hasta la función F mayúscula está en base al extremo superior de la integral. ¿Vale? O sea, porque entonces, fíjate que estoy haciendo esa F mayúscula, la estoy haciendo como una integral desde A hasta el punto X. ¿Sí? Entonces, fíjate que lo que debemos de pensar es justamente que el que voy a estar moviendo es este punto de aquí. El A está fijo y lo único que voy a empezar a mover es el punto X. Ese es que yo tengo libertad de mover, pasa mi variable. Una vez que yo fije ese punto X, como C o como D, lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale esa integral. ¿No? Esto sería todo, ¿no? Y ese punto, pues, es más grande. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces aquí el que está funcionando como mi variable es el extremo derecho. Digo, el extremo superior de la integral. A está fijo y entonces empiezo a mover a X. Calculo su integral. Cada vez que muevo X, lo fijo y calculo la integral de F de A a X. Muevo X, fijo, calculo integral de A a X. Muevo, fijo, calculo integral de A a X. ¿Sale? Y ese valor es el que estamos escogiendo, al que le vamos a llamar F mayúscula. ¿Sí está bien? Sale. Entonces, esa es la idea de este tipo de cosas. Ahora, esta función que estamos trabajando es realmente muy importante. ¿Vale? Entonces, de esta función depende el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo es justamente una consecuencia de fijarnos qué es lo que le pasa si le aplicamos el cálculo diferencial a esta función f mayúscula. Esta función f mayúscula va a ser continua, ¿sí? Y es una de las formas más usadas para definir funciones de forma nueva. Más adelante se va a ver, vamos a probar que la función logaritmo es una función de estas. ¿Vale? Se va a probar también que las funciones seno es una función de estas. Entonces, la función de esta forma definida es muy utilizada y además gratis, por este teorema, si tú defines una función definida así, para poderla definir, necesitas que la función f sea integrable, ¿no? Eso es algo que debemos de tener muy, muy claro. Si defines esa función de esta manera, entonces el f mayúscula es una función continua, de gratis, ¿sí? Otra vez, salvo este teorema, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué queremos probar? Que es continuo en cualquier punto del intervalo. ¿Sale? Vamos a tomar un punto que esté en el interior. Hay que hacer unas ligeras modificaciones. Déjenme ver si es necesario que esté en el interior o que no esté en el interior. Creo que nada más un poquito. Nada más para que no me salga del
de acá. Entonces vamos a suponer que C está en el interior. Nada más lo voy a hacer así y ustedes se fijan cuál es la única modificación que hay que hacer si es un extremo, ya sea si C es igual a A o si C es igual a B. ¿Sale? Entonces, supongamos que C está en el interior. ¿Qué quiero probar? ¿Qué quieren probar cuando una función es continua? ¿Qué se tiene que probar? Pues que para todo epsilon dado existe una delta tal que Ajá. la distancia de la imagen de la función cuando se acerca es igual a la imagen de la función y es Ajá. menor a ¿Y es epsilon. y es en términos de límite? Pues el límite cuando la función se acerca a ese punto, pues la imagen. Exacto, ¿no? Entonces, lo que queremos probar es hasta acá abajo, ¿no? Queremos probar que el límite de f de x cuando x tiende a c, ¿vale? Es igual a f de c. ¿No? Eso es lo que nos gustaría probar. ¿No? Después de muchos cálculos o de muchas cosas, tenemos que probar que eso es cierto. Pero bueno, eso es equivalente a que la diferencia, el límite de f de x menos f de c, sea igual a 0. ¿Sale? Eso es lo que vamos a probar. Vamos a probar que ese límite de f de x menos f de c es 0. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que c está en a, b. Entonces, la primera cosa, como la función f es integrable, nosotros ya sabemos que si es integrable, pues estamos pensando que la función es acotada. ¿Cierto? Es una de las primeras cosas que nosotros ya tenemos ciertas. ¿Cierto? ¿Todos bien? Como f es integrable, f minúscula, estoy hablando de f minúscula, es acotada. Esto es, existe un m mayúscula, un número, podemos pensar real, natural, lo que sea, pueden pensar lo positivo, tal que menos m es menor o igual a f de x, es menor o igual que m. Y eso para todo x en el intervalo cerrado. Eso porque la función es acotada, ¿sí? Ahí no estoy utilizando, aunque pareciera que estoy utilizando como que la función es continua en un intervalo cerrado, pero acuérdense que integrable no implica continuidad. Entonces, por eso por eso estoy utilizando que es integrable. Ser integrable implica que es acotada, ¿vale? Por definición. Bien, entonces tengo esa primera cosa. Disculpe, profe, perdón que lo interrumpa. Ahorita está utilizando M mayúscula como el máximo, por decir, de la cota superior y de la cota inferior. No necesariamente. Simplemente Entonces son una cota. ¿es una cota superior? Ajá. Ah, ok. Y tiene esta peculiaridad, ¿no? Que también, que a la vez m es cota superior, pero su inverso aditivo, o sea, menos m, también es cota inferior de todo, del conjunto de imágenes. Ok. Gracias, profe.
Profe, ¿dice que M pertenece a los reales positivos? Sí, Ok. si bien le pueden poner naturales, ¿no? O sea, no pasa nada. Ok, ya está. Entonces ya tenemos eso. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Notemos lo siguiente. ¿Y qué quiero que notemos? Justamente quiero ver cuánto vale esto. O sea, como yo le voy a calcular el límite a ese valor, pues me gustaría saber cuánto vale eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale eso? Pues vamos a ver. F de X, aquí lo pongo, F de X menos F de C es igual a ¿qué? Aquí déjenme, ¿qué le pongo? En lugar de llamarle X, déjenme llamarle H. H. Aquí le llamamos H. ¿Sale? Nada más quiero para que... Ok, es que utilizan otra cosa acá. Déjenme ver si esto me conviene a mí. Si me conviene, le sigo por aquí. Y si no, le escribo lo que viene acá en el libro. A ver, déjenme revisar. H. Cuando H tiende a C. Sí, no, yo creo que conviene más utilizar lo que viene en el libro. Bueno, déjenme decirles, es otra equivalencia, ¿no? De lo que tenemos de continuidad. O sea, no es nada difícil de ver esto. F de C más H menos F de C. La función F mayúscula es continua en C si este límite, cuando H tiende a 0, es igual a 0. Eso es lo que tenía yo hace rato, con el X tendiendo a C, nada más que en lugar de poner X tendiendo a C, pongo X igual a C más H, y H lo hago tender a 0. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Nada más que conviene ponerlo así, y ahora verán por qué. ¿Sale? Las cuentas salen más naturales. Entonces, vamos a esto. Entonces, eso que está aquí, pues es, por un lado, es la integral de A C más H de la función F. Eso es lo que vale la función F evaluada en C más H. ¿No? Lo único que cambia es el límite superior de la integral. Menos la integral de A C de la función F. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, aquí vamos a empezar con dos casos. Vamos a pensar, como cuando yo aplico un límite, no me importa si H es positivo o negativo, lo único que quiero es que H se acerque a 0. Aquí vamos a dividir exactamente en dos posibilidades. ¿Qué pasa si H es positivo y qué pasa si H es negativo? Entonces, el primer caso es para H positivo. Entonces, ¿qué pasa si H es positivo? ¿Cómo se divide esa cuenta? Caso 1. H positivo. ¿Vale? Entonces, el caso H positivo.
Si h es positivo, pues simplemente hay que darnos cuenta que c más h es más grande que c. Eso es claro, ¿no? C más h es más grande que c, dado que h es positivo. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, pues fíjense que la primera integral se puede escribir de la siguiente forma. Déjenme ponerle aquí igual a triangulito, para no escribir todo. Entonces, triangulito se puede escribir de la siguiente manera. La integral de a c de la función f más la integral de c a c más h de la función f menos la integral de a c de la función f. Esta primera parte es la primera integral que tengo allá. ¿Por qué la puedo escribir así? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Pues, o sea, porque la F grandota, o sea, F de C más H es lo mismo que F de C más F de H, ¿no? ¿Por qué? No sea porque estamos escogiendo una partición entre A y C más H, que se llama C. Bueno, que ya sabíamos que era C, que estaba adentro de ese intervalo, ¿no? Siento que tienes la idea, pero no lo estás diciendo de forma adecuada. Es que solamente agarramos la partición y la partimos en cachos, ¿no? Bueno, la integral, perdón, la integral. La integral, exacto. Ajá. Le estamos dividiendo en dos pedazos, ¿no? Porque como nosotros sabemos que la función f minúscula es integrable desde A hasta el extremo B. Aquí solamente me está interesando la integral de A a C más H. Pero después ya que y la función f, pues es integrable desde A hasta C más H. Nosotros ya tenemos este teorema, ¿no? Que si es integrable en un intervalo grande, pues es integrable en cualquier subintervalo. Tome el intervalo A, C más H. Entonces es integrable ahí. Pero si es integrable en ese intervalo, pues es integrable en A a C y después de C a C más H. Y la integral es justamente la suma de esas dos integrales. La integral de A a C más la integral de C a C más H, que es justamente este pedacito que está aquí, de A a C más H. Este lo estoy dividiendo en dos, dado que la función es integrable y la integral es la suma de las integrales. ¿Sí? Por eso el signo de igualdad. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos bien? Sí, profe. Sale. Entonces, pues ahí está fácil, ¿no? Eso no queda otra cosa más que la integral de C a C más H. El 1 se va con el 3. Son lo mismo, ¿no? La integral de A a C y del otro lado la integral de A a C. ¿Sí? ¿Todos bien? Caso 2. A ver, bueno, te puedo decir un poco más acerca del caso 1. ¿Vale? La función f, yo sé que está acotada por menos m y m. ¿Todo bien? Si yo tengo que una función f está acotada
entre menos m y m, el último teorema que probamos ayer, que me dice, entonces por el teorema anterior o por la proposición anterior, ¿qué tenemos? Tenemos que m menos m por c más h menos c es menor o igual que esa integral menor o igual que m por c más h menos c. Es justo el último teorema que probamos, ¿no? Si tenemos una función entre dos numeritos m minúscula y m mayúscula, entonces la integral está en los rectángulos estos, ¿no? Que ya los habíamos dibujado de rojo y negro, ¿no? Creo. O rojo y azul. No, rojo y negro, ¿no? ¿Se acuerdan? Era con el gis. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Está bien? ¿Todos? ¿Aquí? No hay nadie perdido, ¿verdad? Nomás es aplicar el teorema. Entonces, fíjate, este valor, que es justamente este valor, está acotado entre estos dos. Pero bueno, pues en realidad esto se lo escribí largo, ¿no? Esto simplemente es menos m por h. Y del otro lado es m por h. Entonces, si h es positiva, este valor que está aquí está entre mh y menos mh. ¿Todos bien? ¿Todos de acuerdo? Caso 2. Caso 2. ¿Qué pasa si ahora estamos suponiendo que h es negativa? Si h es negativa, entonces ¿cómo comparo c más h con c? Pues es más grande C, ¿no? Es más grande c. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a escribir triangulito? Triangulito, acuérdense que era la integral, primero era la integral de a c más h y menos la integral de a c de la función f. Esa era la segunda, ¿no? Entonces, el que tengo que abrir es la primera integral, la integral de a c más h. ¿Cómo abrimos esa integral? O abrimos la segunda. ¿Cuál le parece? Y escribimos la primera. Menos, y abrimos la segunda. Dado que c más h es más chiquito que c, entonces primero la segunda va a pasar primero por de a c más h, menos, aquí el menos es por el menos de acá afuera, ¿no? Yo lo podría escribir así, para que sea más, ¿no? Más la integral de c más h a c de f. Ahora la que escribí, la que separé fue la del lado derecho, pues porque la que está del lado derecho, pues tiene un intervalo de definición más grande, ¿no? De A a C es más grande que el de C a C más H, de A a C más H. ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Sí, profe. Pues entonces fíjense Profe. que eso que me queda. Ajá. ¿No sería al revés? Al final quedaría el menos la integral de a, bueno, la integral de f de a c más h. La integral. Bueno, lo primero. Aquí. Ajá, ¿no quedaría al final menos eso? Ok.
Ajá. No, porque fíjate el intervalo como está. Aquí tengo A, aquí tengo C, ¿sí? Y por aquí está C más H. Porque dijimos que C más H era más chiquito, ¿no? ¿Sí? Entonces yo lo que separé era la integral de A a C de la función F. Eso que está aquí es esto. Entonces la integral de A a C la estoy separando como la integral de A a C más H más esta integral de C más H a C. Ah, ok, entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces, queda de esa forma y otra vez se pueden ir dos integrales, ¿no? Bueno, se suman y es cero, ¿no? 1 con 2. ¿Sí? Y solamente me queda 3. ¿Todos bien? Me queda menos la integral de C más H a C de la función F. ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie perdido? ¿Nadie extraviado? Otra vez. Yo tengo, olvídate del menos ahorita, ¿no? Ahorita lo vamos a usar, porque el triangulito es con el menos. Entonces, olvídate del menos y vuelve a aplicar el mismo teorema que teníamos antes. Como F está entre menos M y M, entre menos M y M, entonces, de la misma forma, que antes, que en caso 1, tenemos que la función f, bueno, la integral de c más h a c es menor o igual y mayor o igual, por arriba es por m por c menos c más h. ¿Cierto? Esa otra vez estoy utilizando la proposición de ayer, ¿no? Que si f está acotada entre menos m y m, entonces la integral está acotada entre la cota de arriba por la diferencia de los extremos de la integral. Y por acá es menos m por la integral de c menos c más h. ¿Todos bien? Si hago las cuentas, c con c se va y queda menos m, queda aquí menos mh. ¿Sí? Y por acá me queda mh. ¿Todos bien? Pero eso es así, ¿no? Sin el signo menos. O sea, este no es triangulito. Este es nada más sin el signo menos. Cuando yo multiplico con el signo menos, ¿qué me queda? Entonces, triangulito, ya multiplicado con signo menos, queda mayor igual y menor igual que quién. En el caso h negativo. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿podría acercar poquito el pizarrón blanco, lo último? Lo último. Gracias. ¿Con eso se ve bien? Sí, ya se ve mejor. Muy bien. Entonces, ahí, ¿qué me faltaba?
multiplicar por un menos, ¿no? Nada más se fijan en los extremos, el del medio con los extremos. Y si multiplican por un Los- menos, ¿sí? ¿Los extremos los multiplicó por un menos? Es por eso que No, quedó. ahí no. Ahí Ok. no. ¿Y por qué Ahí queda nada más hice entonces? la suma. M por CS, y nada más queda menos H. Entonces queda M menos M por menos H, ¿no? Lo puse como menos M por H. Ok, perfecto, gracias. Acuérdate que H es negativo, ¿no? O sea, este valor que está acá es positivo. ¿No? Este es positivo. Porque M era positivo, multiplicado por H es negativo, pero con el signo menos es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto queda? Haciendo ya Profe, la multiplicación disculpe, por el menos. ¿Sí? porque MH es menor o igual a menos M y del otro lado sí es igual el positivo a menos MH. Otra vez, ¿cuál fue la pregunta? ¿Me pasó? Bueno, se supone ¿Aquí? que ¿En este? MH, ajá, Ajá. se supone que es igual al que está a la izquierda, ¿no? A este. A M, Ajá. pero porque ese es menor o igual. Ah, es que fíjate, aquí, o sea, uno tiene el signo menos y el otro no. El de allá no lo tiene. Sí, ¿Sí? pero se supone que son iguales a los extremos. Este, O no, sea, porque el este, teorema que vimos ayer. No, o sea, ajá, sí, eso sí lo entiendo del menos MH y eso, sí, ¿no? ajá, Pero, o sea, se supone que esos son igual, por ejemplo, el menos MH es igual a M de C menos C más H, ¿no? sí. Pero ¿por qué del lado izquierdo de la igualdad el MH es menor o igual al menos M, no sé qué, entonces? Aquí es la cuentita, ¿no? O sea, porque acuérdate que es M, es la cota inferior multiplicada por Pero C ¿por qué no es menos. igual? Ah, porque me equivoqué. Ah, ok, gracias. Sí, ya entendí. Gracias. Porque me equivoqué yo. Que no entendía bien la pregunta. Ok, es igual. Sí, es un signo de igualdad. Este. Sí. Entonces obtengo eso, ¿no? Y entonces triangulito, ¿a qué es igual? Triangulito. A ver, si quieren lo ponemos aquí los dos casos para que los miremos bien. En el caso 1, tuvimos que Profe, triangulito. Ajá, y ahorita lo pongo en la cámara. En el caso 1, este, en el caso 1 tenemos triangulito, que es justamente, bueno, lo escribo completo, es f de c más h menos f de c, ¿vale? Lo tengo como mayor o igual que menos mh y menor o igual que mh. En el caso 2, el cual era con h negativo, tenemos que f de c más h menos f de c, que es el triangulito, era mayor o igual, menor o igual a quién. Invertíamos la desigualdad, ¿no? Me quedaba mh, que es la que está del lado derecho, si se fijan ahorita en su apunte,
¿no? Cuando multiplico por un negativo me queda m por h, porque este de aquí es el extremo derecho sin un menos, y me queda acá menos mh. Queda de esa forma, ¿cierto? Eso queda en los dos casos. Caso positivo arriba, caso negativo abajo. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie perdido? ¿Nadie extraviado? Pues es lo que nos dicen las desigualdades. Ahora, ¿qué podríamos deducir acerca de estas dos desigualdades? Las podríamos poner como valores absolutos, ¿no? Ajá. Y no estoy seguro, pero creo que, o sea, podrían ser como el mismo. El mismo. O sea, en el primero podríamos poner el valor absoluto de f de c más h menos f de c. Se queda por abajo del valor absoluto de mh. Ajá. Y abajo también podríamos hacer eso, ¿no? O sea, solo que no estoy muy seguro si sí se queda por debajo del valor absoluto, pero creo que sí. Sí, sí. O sea, estas dos, nada más hay que convencerse. Lo que dices es cierto, ¿no? Nada más que hay que hacerlo dos veces. O sea, ya hiciste una, arriba y abajo. ¿Sí? Ahora hay que volver a poner valores absolutos aquí. Y ahorita van a ver por qué. O cómo debe de quedar. Así, ¿eh? Tenemos que el valor absoluto de f de c más h menos f de c es menor o igual que m por el valor absoluto de h. Hay que volver a aplicar el valor absoluto, la definición de valor absoluto, pero ahora solo a h. ¿Sí? Ahorita, digo, se van a dar cuenta ahí cuando lo escriban, se van a dar cuenta que queda de esa forma. ¿Vale? Entonces ya tengo ese triangulito en valor absoluto, es menor que m por h. Profe, las F siguen siendo mayúsculas, ¿verdad? Las f's, las puse en minúsculas, sí, sí, sí. Gracias. Si no, no sale. Aquí sí es que son mayúsculas. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Entonces ya tenemos ese de ahí está ya bien acotado. Ese valor absoluto ya está bien acotado. ¿Sale? Ahí está. Ya lo tenemos bien acotado, bien controlado este valor de aquí. ¿Vale? Y fíjense una cosa, h en los dos casos era positivo o era negativo. ¿Está bien? Pero h lo podemos hacer tan pequeño como nosotros queramos. ¿Vale? Tan chiquito como quieramos. Entonces, ese es el truco para ahora ya escribir. No sé si lo puedo alejar. Y a escribirlo de forma lo último que queremos. Ya hicimos todo el trabajo previo que necesitamos. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es probar lo siguiente. Sea epsilon mayor a 0. ¿Vale? Punto. Si el valor absoluto de h es menor estricto a epsilon sobre delta, digo epsilon sobre m, ¿vale? Estoy haciendo al valor absoluto de h más pequeño que algo. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta diferencia f de c más h menos f de c
es menor, digo, lo escribo completo si quieren, m por h, pero esto como h es menor estricto que esto es m por epsilon sobre m, y esto es igual a epsilon. Por lo tanto, esto es más chico que epsilon. Y esa es justamente la definición de que ese límite, por lo tanto, acabamos de probar, esto que está aquí arriba implica que el límite del valor absoluto de f de c más h menos f de c, cuando h tiende a 0, es igual a 0. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? Disculpe, profe, ¿podría mover un Sí. poquito la cámara hacia el pizarrón blanco para que salga todo? Ah, Todo. gracias. Ahí está. ¿Vale? O sea, aquí ya habíamos hecho todas las cuentas previas justamente para garantizar esto. En base a eso, pues ya dijimos, fíjate, si epsilon es mayor a 0 y h, que no es otra cosa más que escribirlo como h menos 0, ¿no? Es menor que epsilon sobre m, este es el delta que estamos proponiendo. Entonces, las imágenes de f de c más h menos f de c en valor absoluto, digo, ni siquiera tengo que escribir esto, ¿sí? Se viene esto ya se puede significar esto. Así como está escrito, esto significa eso, ¿no? Haciendo simplemente aquí esto. Así, pues simplemente reescribiendo como de esta manera, esto que está aquí arriba es exactamente la definición de que el límite de f de c más h, cuando h tiende a 0, es igual a f de c. Y esto no es otra cosa más que la función f es continua en c, que es justo lo que queríamos concluir. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien?